Perfecto. A ver, voy a ver los que somos, en principio. A ver, Antonio Gallúbar, David, luego tenemos un par de invitados, que no sé quiénes son, Jesús, Enrique, otro par de invitados más, Bim, y aquí yo mismo. Bueno, vale. Hay un buen grupito y... Un invitado soy yo. Vale, sí. Yo soy Juan Carlos. Sí. Hola, Juan Carlos, me alegro de verte, hijo. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Pues, señores, si os desconectamos. parece, tiramos ya para adelante, ¿vale? Vale, David. Venga, estupendo. Vale, te quedas tú solo con Antonio por si se le corta en algún momento o se le va el audio, lo que sea, como siempre, ¿vale? Vale, yo ya estoy. Luego ya nos vamos reconectando para las preguntas y al final de la charla. Hasta luego, suerte. Perfecto. ¿Veis todo mi pantalla, verdad? Sí, la pantalla sí, se de ve. momento sí. Claro. Perfecto. Bueno, pues señores, empezamos, ¿de acuerdo? Voy a hablar sobre un buen artista, Bruno Wegner, que acabó la guerra sirviendo en el Alpenkorps. El Alpenkorps, así resumido de manera muy breve, era una de las unidades de élite del ejército alemán, una de las más importantes y más eficaces, ¿de acuerdo? También sirvió en otras unidades, pero pasaremos a verlo en un ratito. Esto espero que sea un poquitín rapidito. Se basa en 3 puntos. La introducción, Bruno y su paso por la Primera Guerra Mundial y las condecoraciones y objetos de Bruno. Este punto 3 es el que incitó al resto, porque me pillé un grupo de esta persona y a través de los archivos militares de Múnich conseguí toda su vida, sus enfermedades y sus sablazos, que ya lo veremos al final. Como he comentado antes, pasaremos a ver el paso de Bruno Wegner por la Primera Guerra Mundial, especialmente por aquellos escenarios que no son tan conocidos, ¿de acuerdo? Cuando se habla de la Primera Guerra Mundial, uno tiene siempre en pensamiento pues las trincheras, el frente francés o los belgas, pero no hubo otros escenarios muy interesantes y también salvajes de los que no son tan conocidos. Y veremos un poco sobre ellos, ¿de acuerdo? Como os he comentado antes, lo bueno que tiene el ejército bávaro es que todavía tiene los archivos de casi todos sus soldados, incluyendo el bigotudo austriaco. Y se encuentra una información muy interesante y claro, bastante completa. Y este aquí, como podéis ver aquí, es el grupo completo que adquirí de esta persona, ¿de acuerdo? Un pasador muy exclusivo, o sea, muy raro de ver, una placa normal. Y estas dos cosillas que veis aquí son pisapapeles, que a lo mejor suena raro y demás, pero era muy normal el que se utilizase como regalo para la persona, para honorar a la persona. En este caso, estoy convencido de que recibió estos regalos de parte de los amigos del padre de él. Porque el padre de él tuvo que ver con lo que vamos a comentar a continuación. Esta persona no era bávara en absoluto. ¿Sabes? Vivía a tomar por culo en Alemania, en el ducado de Braunschweig, ¿de acuerdo? Nació en 1891 en una ciudad llamada Blankenburg. El punto es que tenía que haber hecho el servicio militar en 1911 y no lo hizo. Aquí ahora mismo no estoy tan seguro si en Alemania hubo esa excepción de que si tú pagabas, como en España, pagabas un dinerillo, bueno, un dineraco, te librabas del servicio. Fuera lo que fuera, no lo hizo. Y cuando empezó la guerra, está registrado que se apuntó como voluntario a un regimiento de Corazebro, el número 7. No que lo llevaran a fila, sino que se alistó como voluntario. ¿De acuerdo? Entonces, en este regimiento fue instruido en el uso del Gewehr 98, todos lo conocemos, el icono del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial, junto con la pistola icono, magnífica, y la MG-08. Esta última arma iba a ser clave en su vida, en toda su carrera militar.
En 1914, cuando empezó la guerra, no lo enviaron al frente, no tiene ningún tipo de experiencia militar, ¿de acuerdo? Cosa que empezamos diciendo que se libró de la escabechina que tuvo este regimiento por parte de los belgas en el ataque a Lieja, ¿de acuerdo? Y eso es algo que veremos durante toda la guerra. Este hombre tuvo suerte, ni más ni menos. Pero vamos, la cosa iba a cambiar en diciembre, ya entrenado, ya con su experiencia, no experiencia militar, pero sí experiencia al menos en entrenamiento militar, lo mandaron directamente al Schneeschuh Batallón número 2, ¿de acuerdo? Que traducido sería Batallón de Botas de Nieve. Vamos, en otras palabras, una unidad de montaña. Imaginaros cargarse con una ametralladora, nieve y montaña. Pues a él lo mandaron allí, ¿sabes? En fin. Y claro, cuando hablamos de nieve, cuando hablamos de montaña, cuando hablamos de temperaturas muy bajas, pues obviamente, ¿dónde iban a mandar a Bruno? Pues al frente del Este, ¿de acuerdo? Al frente ruso. Y sirvió allí entre febrero y abril de 1915. Lo que es en la zona, no sé si veis el ratón, en la zona de Ostpreußen, ¿de acuerdo? O Prusia del Este, por decirlo de alguna manera, que hoy en día es Kaliningrado. Entonces, pues aquí los ejércitos alemanes intentaron, el octavo y el décimo, intentaron rodear al décimo ruso, cosa que no lograron por completo, aunque destruyeron gran parte de él. Lo hirieron antes de que empezara la gran ofensiva alemana del Este, porque 1915 se puede decir que fue el año de la gran ofensiva alemana. ¿De acuerdo? Pues se libró de esa gran ofensiva. Fue herido en la pierna y mandado primero a un hospital de campaña y después a Múnich. ¿De acuerdo? El resultado de la ofensiva de esta ofensiva de mayo de 1915, donde él no participó, la de Gorliche-Tarnow, fue una victoria impresionante del ejército alemán. Aquí podéis ver, por ejemplo, la línea antes la línea del frente antes del ataque y cómo quedó después del ataque. Fue un movimiento impresionante. Ahora bien, no fue la victoria decisiva. Al ejército ruso lo pusieron de rodillas, pero no acabaron con él. Y de hecho iba a seguir dando por culo hasta 1917, porque en 1916 seguirían dando por culo. Y el problema, y el punto, y es lo que a lo mejor se subestima del frente del Este, es que cogió tropas, ¿de acuerdo?, que podían haber servido en el frente del Oeste. Y a lo mejor hubiera la guerra tomado otro signo. Pero los rusos siempre estuvieron al quite, siempre cumplieron, a pesar de las bajas, y hasta muy al final hicieron que las tropas alemanas se concentraran en ese frente, perdiendo mucho material y obviamente muchas tropas que podían haber servido en el frente del oeste. Pues nuestro hombre estaba herido en ese momento, estuvo varios meses en Alemania y después volvería ya como cabo en agosto de 1915 a otra unidad, la Gebirgsmaschinengewehr-Abteilung Nummer 248, o sea, número 248, es decir, una unidad de reserva de ametralladora de tropas de montaña. Aquí ya se ve que eran tropas de montaña, ¿de acuerdo? Y de hecho, esta unidad es la que aparece en la placa que os he comentado antes. Esta unidad está encuadrada en el 11º ejército alemán, que en ese momento estaba luchando en los Balcanes contra los serbios. Volvemos a lo mismo. Bruno había sido muy bien entrenado para unidades de élite. Una vez más, si no hubiera estado en los Balcanes, hubiera estado en el oeste. Y es muy importante pensar en eso. En ese momento estuvo luchando con los serbios. Cuando entraron en guerra, obviamente, la ofensiva fue brutal y acabaron con la resistencia serbia, de acuerdo, cosa que los austrohúngaros no pudieron hacer.
En octubre de ese año fue ascendido ya a Oberjäger, ya era considerado un Jäger. Un Jäger es un cazador, infantería ligera. Pues seguimos, perdón. Y aquí él lo comentaba de la ofensiva contra Serbia. Empezó en el norte de Serbia y bajó hacia abajo, hacia la frontera griega. ¿De acuerdo? En este mapa de la derecha podéis ver donde estuvo el Alpenkorps. En ese momento no estaba dentro del Alpenkorps, sino que era una unidad, esta unidad que os he comentado antes, era una unidad independiente. Pero podéis ver aquí el movimiento. Si vemos el punto 2, Serbia 1915, podemos ver hacia dónde se dirigieron. Y nuestro amigo estaba aquí. ¿De acuerdo? Veremos el por qué estaba con los búlgaros. De hecho, porque recibe una medalla búlgara, entre otras cosas. Y nuestro cabo mayor Wagner participaría en la ocupación de Serbia, como he dicho, y hasta la frontera griega. Los griegos en ese momento no estaba muy claro qué camino iban a coger, pero prácticamente estaban de la mano aliada. Por tanto, estaba claro que las tropas alemanas tendrían que estar al menos en la frontera. Y allí estaría en Grecia, o sea, en la frontera griega con los amigos búlgaros hasta primero de 1916, momento en el que viajaría a Alemania, más concretamente a Grafenburg, para ser entrado como oficial, porque ya se le veía maneras a este hombre. De una manera u otra, empieza con un tío que no tenía experiencia ninguna y ya lo querían ver como oficial. Y sobre el nombre Grafenburg, he puesto aquí esta foto, obviamente para rendir homenaje a unos españolitos que con los huevos más grandes que el caballo de Espartero, que nunca he visto el caballo de Espartero, pero con los huevos más grandes del caballo de Espartero, la Plaza de Toros, o la Plaza de Toros de Morón de la Frontera, pues aparecerían por allí un par de años más tarde. Volvemos a hablar del tema de la suerte, que se libró de dos batallas impresionantes, Verdún ese mismo año y el Somme. El tío, pues una vez que acabó el entrenamiento de oficial, perdón, pues volvería a Serbia, ¿de acuerdo? Y estuvo dando, pues, haciendo escaramuzas contra los griegos y junto con los aliados búlgaros. Volvemos a lo mismo con el tema del pobrecito. La segunda vez que pasa por el hospital es porque allí contrajo la malaria. Y ahí sí que lo pasó putas. Porque estuvo un año completo fuera de combate. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que este hombre no es que estuvo en un estado bastante crítico. Entonces, y aquí vemos ya en este momento, antes de enfermar, cuando recibe, o después de enfermar, cuando recibe la primera de sus condecoraciones, una condecoración pues ya digna de oficiales, ¿de acuerdo? Aunque en ese momento era suboficial, que era la medalla de plata del mérito búlgaro. Y de hecho esta medalla, los compañeros o amigos del padre de él, pues le hicieron una especie de, bueno, lo que he comentado del pisapapeles, con el apellido erróneo, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues como regalo, como honor de que, por el honor de haber recibido esta medalla. Entonces, aquí ya vemos de la primera medalla, vemos que Bruno cayó enfermo un año y al año siguiente, pues cambiamos totalmente de escenario. Empezamos en un escenario, como ya digo, distinto. En ese momento ya era Zugführer o jefe de sección de una compañía de ametralladoras del segundo batallón de cazadores bávaros, ¿de acuerdo? Es decir, que ya directamente como cazador, los cazadores eran generalmente tropas muy entrenadas, con bastante precisión y obviamente consideradas muy peligrosas. Después de Zugführer, en ese momento, o sea, era jefe de sección, pero con el rango de Feldwebel, ¿de acuerdo? Y de hecho, esta graduación se ve en el otro pisapapeles de la Cruz de Hierro.
Y aquí ya sí tiene el apellido correcto. Esta unidad estaba dentro del primer regimiento bávaro de cazadores y que formaba parte del Alpenkorps. El Alpenkorps suena como puede decir, como si fuera un cuerpo de ejército de los Alpes. Pero en verdad no era un cuerpo de ejército, era una unidad un poco más grande que una división, pero muy bien entrenada, entrenamiento muy duro, los que tenían y claro, de hecho los propios aliados la consideraban como una unidad de élite, una de las mejores unidades del ejército alemán. El Alpenkorps, ya para comentaros un poco, fue creado en 1915 con el objetivo de tener una tropa específica y muy especialista en montaña, sobre todo porque era era el terreno donde se iban a luchar contra las tropas italianas, ¿de acuerdo? Porque era una unidad hecha para ayudar a los austrohúngaros, ¿de acuerdo? Y entraron en acción en 1917 de manera muy efectiva y bastante salvaje. Entonces, como curiosidad, obviamente, como podéis imaginar, y por eso este símbolo aquí que os he puesto, su distintivo su distintivo característico era el Edelweiss, ¿de acuerdo? Esta flor totalmente, ahora mismo protegida, imposible de coger, que identificaba a las tropas de montaña. Y es que la montaña es donde Bruno iba a acabar, que menos. En octubre de 1917, Bruno sería llamado a filas para participar en la 12ª batalla de Isonzo, que se dice muy pronto, la de cientos de miles de soldados que murieron durante toda la batalla, pero muy conocida como la de Caporetto, es decir, el desastre italiano. Fue una hecatombe, con todas las palabras. Entonces, y los cazadores del primer regimiento bávaro, por supuesto, iban a avanzar en un terreno totalmente difícil, pero obviamente con la ayuda de las propias tropas italianas, es decir, con la ayuda de su propia ineficacia, bueno, no me acuerdo de la palabra, lo siento mucho, pero es de haber defendido mal, de no haber defendido de manera correcta y demás. Entonces, simplemente en los primeros compases de la ofensiva, estamos hablando de uno o dos días, cogieron más de 3.000 prisioneros. Y aquí pongo la foto de esta artista, ¿de acuerdo? Aquí puedes ver cómo avanzó este cuerpo, o sea, este cuerpo de ejército, no, esta división. Pero aquí abajo podéis ver la VGB, la Württembergisches Gebirgsbataillon, es decir, el batallón de montaña de Württemberg. Y en ese batallón de montaña servía un tal Erwin Rommel, creo que lo conocemos todos, incluso uno de nosotros está conectado con ese nick, ¿de acuerdo? Y claro, aquí él, bajo su mando, se iba a tomar muchísimos prisioneros, ametralladoras y piezas de artillería. Pero no deja de ser un avance de él. Ahora me baso yo solo en Rommel. Bastante polémico porque, claro, se habla, se dice, se rumorea, se comenta que era demasiado marketing el que él tenía. Era que hubo otras unidades que llegaron en momentos un poco antes que él para tomar la gloria, pero él se llevó la gloria. No lo dejamos así. De todas formas, lo que pasara, él tuvo el valor suficiente, el coraje suficiente y era un experto en la táctica como para hacer lo que hizo, ¿de acuerdo? En la toma de posiciones y sobre todo prisioneros y demás. Pero ya os digo, los italianos tampoco es que fueran en este momento
lo mejor de lo mejor. Y aquí vemos, una vez más, como hemos visto antes con los rusos, el avance alemán. Aquí vemos dónde estarían localizadas las tropas que os comento, donde Bruno estaba. Volvemos al tema de Bruno. Dejamos allá al zorro del desierto. Y aquí como os comentaba antes, el propio regimiento de Bruno llegó a tomar hasta 10.000 prisioneros y tropecientas piezas de artillería, entre también piezas de ametralladora. Pero volvemos a lo mismo. Vemos aquí el avance alemán y austrohúngaro, pero como pasó con los rusos, mucho avance. De hecho, estuvieron a punto de llegar a Venecia, vamos, que podríamos haber visto a Erwin Rommel en una góndola, pero no, aquí en el río Piave se detuvo la ofensiva, digamos, de los imperios centrales, con la ayuda, obviamente, de los franceses e ingleses. Pero los italianos aquí en este momento también dieron sus buenos momentos de batalla y consiguieron una defensa muy efectiva. Pero volvemos a lo mismo. Los italianos de rodillas, pero no acabados. Y con ayuda aliada siguen siendo peligrosos, como se vería en 1918. Ese es el gran punto de las ofensivas alemanas. Nunca consiguieron la batalla decisiva, la batalla con la que iban a acabar con uno de los enemigos y mover las tropas hacia el otro frente. Seguimos porque ya estamos, vamos ligerito para no aburriros. Fue en este momento cuando Bruno recibió la Cruz de Hierro del Reino de Prusia, recordemos, no alemana, sino del Reino de Prusia, el 15 de noviembre de 1917. Siendo ascendido el 24 de diciembre del mismo año a teniente. O sea, ya en este momento era teniente. Un momentito. Y en este momento, a partir ya, o sea, una vez acabada la ofensiva italiana, paralizada, y con los alemanes un poco más enfocados a lo que es la siguiente ofensiva en el oeste, el Alpenkorps iba a ser trasladado primero al norte de Francia y después a Flandes, en la gran ofensiva de primavera, o la ofensiva del Kaiser, o la ofensiva de San Miguel. Tiene bastante nombre, que estaba a punto de comenzar. Solo comentar un poco sobre esta ofensiva, que era la que, digamos, una de las últimas cartas que tenía el Imperio Alemán para luchar contra los aliados, para vencer contra los aliados. Recibía tropas del frente del este. En este momento ya Rusia había dejado de pelear, ¿de acuerdo? Recibía tropas de Italia, tropas con una experiencia tremenda y como hemos visto, con tropas que son consideradas de élite, ¿de acuerdo? Y como tal fueron usadas durante esta ofensiva de primavera. Ellos estuvieron destinados, como podemos ver aquí hasta en la zona de Belliul, como se diga, y Kemmelberg. De hecho, es curioso porque hoy en día se conoce todavía esa zona como el Bosque de Baviera, Bayerische Wald o de Bayerische Wald, y que esto se puede localizar en la famosísima ciudad belga. Yo creo que no hay otra más famosa que Ypres. De acuerdo, aquí os pongo un poco cómo fue el avance de nuestro amigo Bruno. Tiene una forma un poco así infálica porque, claro, vamos a ver el porqué, ¿no? Pero como puedes ver, la localización de Ypres, que siempre estuvo ahí al pie de caer, pero nunca cayó. ¿De acuerdo? Hubo un importantísimo avance alemán. En otras zonas fueron mucho más grandes, en otras hubo apenas ningún tipo de movimiento.
porque la ofensiva fue totalmente, en mi opinión, un caos absoluto, sin tener una idea clara de hacia dónde se iba a ir, ¿de acuerdo? Pero bueno, es lo de menos, se avanzó y el Alpenkorps sufrió unas bajas tremendas. Estuvo en la línea hasta el 10 de mayo, o sea, un mes combatiendo, donde las tropas de élite alemana fueron diezmadas, y eso fue uno de los grandísimos problemas de este ataque alemán, que se usó, o digamos así, se abusó de la famosa Sturmtruppen, o sea, tropas de élite, tropas muy entrenadas, que fueron diezmadas, y obviamente eso tuvo que pesar. Y aquí, ya os digo, el 10 de mayo, nuestro amigo Bruno, junto con todo su regimiento, con toda su división, fue sacado de línea, fue retirado del frente y fue mandado para que en la reserva para descansar y demás. Y bueno, descansó. El tío pegaría su tiro con su ametralladora, pero con su sable la leoparda en el descanso, porque cuando empezó a descansar, porque 5 días después, nuestro amiguete Bruno iba a ser ingresado en un hospital de campaña debido a que contrajo la gonorrea. No he querido poner foto, pero vamos, todos sabemos que la gonorrea no viene por compartir una cerveza, o lo mismo sí, pero no. Y fue ingresado en un hospital de campaña en la zona, en Lille, justo con la frontera con Belga. No se sabe si la persona con la que estuvo era belga o francesa. Como fuera, aquí os pongo la confirmación de que en los archivos oficiales el tío pilló la gonorrea, pero volvemos al tema de que gracias a Dios que la pilló, porque volvemos al tema de la suerte, le quitó 3 meses del frente, y obviamente una unidad de élite lo descansan un ratito y lo vuelven al frente, por tanto se libró de las matanzas siguientes. Durante este tiempo que estuvo 3 meses con el tema de la gonorrea, el amigo recibió una medalla muy, muy, muy bonita, o sea, una de las más bonitas que, digamos, del Reino de Baviera, que fue la Orden al Mérito Militar Bárbaro de 4ª clase con espada. Y esta es especial, luego os comentaré el porqué. Y la recibió el 24 de junio de 1918, cuando estaría convaleciente en las tichas. Entonces, pues, lo recibiría por méritos de guerra, no por pegar sablazo. Hay que dejarlo claro. Y ya con esto entramos ya en la última parte de lo que es la vida militar de Bruno. El 24 de agosto, pues, volvió a su antigua unidad de ametralladoras, ¿de acuerdo? Y ya en este momento era la zona, el ejército alemán estaba totalmente a la defensiva. Perdió totalmente la identidad ofensiva que tenía, y ya se veía venir que el final no iba a quedar muy lejos, ¿de acuerdo? Iba a estar en la zona del Somme. Y ahí ya en los últimos momentos de la ofensiva, o sea, cuando ya empezó la ofensiva de los 100 días por parte de los aliados, pues la unidad estaba obviamente totalmente desmoralizada, estaba mal equipada, y contra un ejército que había recibido tropas americanas frescas, aunque con un entrenamiento regularcillo, pero que en este momento ya, después de la gran crisis que hubo, de esa ofensiva de primavera que lo comenté, dejaron las diferencias aparte. O sea, podéis imaginar que tanto Francia como Inglaterra siempre competían a ver quién tenía el mandado más grande, pero en este momento, en la gran crisis de abril de 1918, los aliados dejaron sus diferencias aparte, y de hecho contaron de manera de tú a tú, o sea, trataron de tú a tú a los jefes de tropas muy importantes, como eran los canadienses,
¿de acuerdo? Y los sudafricanos, los australianos y demás, que aportaron sangre nueva, ideas nuevas, un saber nueva a los aliados. Pero volvemos otra vez, dicho eso, volvemos otra vez al final, y el final del Alpenkorps es que fue retirado de la línea defensiva en el frente del oeste y volvió de nuevo a Serbia. Hay que recordar, y esto una vez más es muy desconocido, también hubo una ofensiva aliada en Serbia, ¿de acuerdo? Se volvió a... Hubo desembarcos, hubo cuerpos de ejércitos aliados que intentaron volver a retomar Serbia y con éxito en muchos casos, un gran éxito. En este momento el Imperio Austrohúngaro ya apenas existía. El frente italiano desmoronado, o sea, totalmente destrozado por los italianos, porque en ese momento seguían ahí. Volvemos a decir que los italianos pueden echar de rodillas, pueden, pero de repente en este momento aprovecharon la gran debilidad de los imperios centrales y aquí ya se veía el final. Como podéis ver, en el número 10 es Serbia. De acuerdo que si volvemos a paso rapidito, un momentito, si vemos aquí, estamos hablando de que ya la línea defensiva está por mitad de Serbia. Y en este momento ya no era una tropa muy efectiva, eran muy importantes, pero ya estaba todo el pescado vendido, como se suele decir, ¿de acuerdo? Y aquí es donde Bruno iba a acabar la guerra, gracias a Dios vivo, si no, no hubiera recibido esas cosas. Y de hecho hay una medalla que confirma que en 1934 al menos estaba vivo, que es lo importante. Entonces, dejando las bromas de la gonorrea y demás, podemos decir que Bruno participó en batallas muy importantes, nunca excesivas, pero sí muy importantes, y que luchó con bravura, ¿de acuerdo? Y de hecho ahí se ven sus condecoraciones, de las cuales vamos a empezar a hablar ahora. Ya estamos entrando en la parte final de la conferencia. Como os digo, hoy va a ser una conferencia cortita, pero hablemos de las condecoraciones y del grupo que os presenté al principio. Es una configuración muy rara. Primero por la búlgara, medalla búlgara estando ahí. De hecho, se la dieron cuando era suboficial. Y segundo, por esa medalla bávara. El punto es que esa medalla se la dieron en 1918, pero es que esa medalla se dejó de fabricar en 1914. Ya veremos el por qué. Está todo más que documentado. Aquí vemos el reverso de la misma con los marcajes. Es totalmente imposible ver el marcaje de la cruz de hierro por la configuración del pasador. Como comento por aquí, la cruz de hierro le fue otorgada por luchar prácticamente codo a codo con Rommel en la batalla de Caporetto. Como he comentado antes, no puedo ver el marcaje. La Orden del Mérito Militar Bávaro de cuarta clase con espada, que fue concedida el 24 de junio de 1918 por acciones en abril del mismo año, o sea, como comenté, en Flandes. Está fabricada, es muy fácil de ver, está fabricada por Jacob Lesser, Hofjuwelier, el joyero real, digamos, pongámoslo así. Y está marcada 980, creo que al final, no lo pongo aquí, bueno, aquí se ve 980 y aquí se ven las iniciales J y L, ¿de acuerdo? Estas solo se fabricaron hasta 1914, no después. Pero como un tío que la ganó en 1918, recibió una de 1914. Porque estas piezas, como muchas piezas de la Alemania imperial, tenían que ser devueltas una vez
que el portador muriera. No todo el mundo lo hacía, ¿de acuerdo? Rita, lo que se da no se quita, pero muchos también lo hacían, muchos eran muy regulados y devolvían las piezas. ¿De acuerdo? Una vez que eran devueltas, obviamente se volvían a conceder. ¿De acuerdo? Y de hecho en la mayor orden bávara, la Max Joseph Orden, Militär Max Joseph Orden, está marcada con un número y hoy en día, si tú tienes una y aparece el número 4, se ven los 5 o 6 dueños que han tenido esa orden, ¿de acuerdo? Y aquí es lo que pongo. Bruno recibió la suya porque el anterior dueño murió. También recibió la Cruz de Honor de la guerra, la famosa Hindenburg-Kreuz, con marcada GHO, GH-OSAN de Dresden. Es una medalla pues muy común. Realmente no sé si este tipo de marcaje es extraño o es común. Realmente es una pieza que tampoco estoy muy interesado. Pero la siguiente, la medalla de plata del mérito búlgaro, pues sí, es bastante interesante. Le da un poco de rareza junto a lo que comenté antes, a este pasador, y fue ganada por sus acciones en Serbia, en la frontera griega y seguramente la cervecita que se tomaría con el ejército búlgaro. Y ahora pasamos pues a medalla de identificación. Aquí podemos ver, por ejemplo, el apellido, nombre, fecha de nacimiento, donde estaba en ese momento, o sea, la unidad mayor donde estaba en ese momento, la compañía, donde nació, el área donde nació, y en ese momento en la unidad donde estaba, que Wix llega Maschinengewehr Abteilung 248, o sea, eso. En la unidad de ametralladoras de unidad de montaña, la unidad de montaña número 248. Me sale mejor en alemán. Y por último pasamos pues a los pisapapeles. Como he comentado, no sé si esto es algo muy común, lo podéis ver ustedes mismos en eBay, ¿de acuerdo? Es pisapapeles con una pegatina detrás donde se comenta un poco lo que este hombre, la medalla que ha ganado este hombre. O sea, lo normal es que este hombre hubiera tenido 3 pisapapeles, no 2, que es lo que yo he conseguido, pero bueno, faltaba uno, da igual. Y aquí se puede ver, como he comentado antes, lo curioso es que aquí se habla de que este hombre ha recibido la Cruz de Hierro de segunda clase en tal batallón y demás, pero dice muy claro que, bueno, también dice previamente habiendo recibido la medalla búlgara, y te dice un claro, hijo del comerciante Wegner en Blankenburg, donde nació este hombre, ¿de acuerdo? Y volvemos aquí ya a la última página, el pisapapeles de la medalla del mérito búlgaro. Obviamente los colores, tendría que haber aparecido un color azul, pero pusieron los colores del Reich. Y aquí ya incluso, como volvemos a decir, aquí ya ponen el apellido, aquí está el apellido mal, Wegener, bueno, en vez de Wegner. Y aquí te dicen en el momento en donde consiguió este hombre la medalla. Y 28 de febrero, y señores, con esto yo ya he acabado. No quería hacer algo muy largo, algo de media hora, cosas así, y ya está. ¿Saben? Ahora pues, me debo a vosotros. Un momentito, voy a encender un momentito ¿se me veis bien? Perfecto. Y esta ha sido la presentación. No quería perder mucho tiempo, ha sido media horita, 40 minutos. Y he resumido brevemente la vida de este hombre. Honestamente, hay temas aquí para hablar horas. La ofensiva en Serbia, la ofensiva en Italia, Rommel y su marketing, Rusia, el frente ruso es muy interesante, ¿de acuerdo? Dieron por culo hasta el final, dieron por culo desde el principio hasta el final.
Y eso es algo que Francia e Inglaterra creo que nos han agradecido lo suficiente a los rusos. El hecho de que los alemanes esperaban que en 10 semanas, o sea, de 8 a 10 semanas, los rusos hicieran la movilización, y a las 2 semanas ya tenían cientos de miles de soldados en la frontera con Prusia. Entonces, pues, son frentes muy interesantes, pero vamos a dejarlo como lo hemos dejado. Yo por lo menos habéis escuchado tema de Caporetto, muy interesante, tema serbio, el frente macedonio del final de 1918 y todo el frente ruso con la ofensiva Brusilov, que se me olvidó comentarla antes, de 1916. Y en la vida también he comentado el tema de las medallas, una combinación muy rara. Y señores, me debo vuestras preguntas si tenéis alguna. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, Antonio. Chiquillo. Muchas felicidades, Antonio. Un gran trabajo. Gracias. Antonio. Eso es, gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Te quería preguntar una cosilla. Dime. Sí, mira, sobre todo, bueno, pero primero de todo, felicidades por el trabajo, ha sido muy interesante, ha estado muy bien la ponencia. Lo primero que me ha llamado la atención es nuestro hombre, Bruno, o sea, cuando empezó la guerra estaba en una unidad de coraceros, nada que menos. Sí, pero yo creo que aquí el padre tenía mucho que ver, porque el tío era voluntario, el tío no fue llamado a fila. Para mí que era, o el tío era deficiente mental o tenía problemas físicos, que no fue el caso durante la guerra, porque bien que luchó, bien que consiguió buenos ascensos y bien que pegó pollazos, hablando claro. Entonces, muy tontito no sería. Para mí que este hombre se libraría de alguna manera con el padre pagando manteca. Sí, pero a lo que voy de coraceros es que, vamos a ver, en la Primera Guerra Mundial sí que es cierto que la caballería ligera, los ulanos, los húsares, tuvieron un papel importante en el este, no en el oeste, que ya era todo de frente fijo, trincheras, como unidades de observación, como digamos, exploración, como igual ataque relámpago en la retaguardia, etcétera, etcétera. Pero coraceros, que era una caballería pesada que en principio estaba pensada para romper el frente, que eso ya, digo, creo que en 1870 ya hubo alguna carga, sobre todo de franceses, y que fueron masacrados por la infantería alemana. Yo pensaba ya que no existían los coraceros ya en el 14. Pero no solo, o sea, existieron y de hecho fueron totalmente masacrados, o sea, diezmados en la batalla de Lieja al principio de la guerra, y de hecho en la batalla, Wim, que está ahí, nos podrá confirmar mejor, la batalla de Hallen fue llamada la batalla de los cascos de plata. De plata. Exactamente, sí, que fueron los coraceros, fueron todos estos que usaban cascos de plata, que fueron diezmados de manera muy efectiva por los belgas, que volvemos a lo mismo, Bélgica estuvo a punto de ganar la batalla de Lieja, estuvo a esto. O sea, pero eso es un tema distinto, eso es otra hora mínimo de conferencia, pero el punto de que él estuviera en uno de coracero, tú tienes que pensar lo siguiente: ¿cuánto tendría que pagar el padre para, como voluntario, entrar en un cuerpo de coracero y pagarte tu uniforme? Ostras. ¿De acuerdo? Sí, sí, a coraceros no creo que fuera cualquiera. Claro, coracero iba la gente con manteca, ¿sabes? A no ser que el tío fuera, como se vio más adelante, no fue el caso, que fuera el tío uno que se encargaba de guardar los caballos o de darle de comer a los caballos, o vete tú a saber, el tío entró ahí como un tío con más o menos dinerillo y ya, es que el uniforme era imposible de pagar para un jornalero, hablándolo claro. Por tanto, sí. Y más como voluntario. Una cosa es que fuera que te llamasen a fila, pero el tío fue como voluntario. Entonces, en ese aspecto yo creo que que el padre era como en España, pagaba ahí 2.000 pesetas o no sé cuántas pesetas para evitar entrar en el servicio militar. Por tío lo pagó, segurísimo. Y poco más, y es eso.
los coraceros se vieron que obviamente no servían absolutamente para nada. O sea, de hecho ya en 1871 ya era un cuerpo que quizás en el frente del Elche con las grandes distancias, pero poco más. Sin duda. Sí, caballero. Y poco más. Es un lote que realmente me da una satisfacción. Y te das tu lote de rey, obviamente. Me da una satisfacción grande el descubrir dónde estuvo, cuándo estuvo. Sobre todo por esas batallas que no son tan famosas. No es el Somme, no es Verdún, ¿de acuerdo? No es Ypres, que lo hemos hablado un poco de ello. Entonces, pues, interesante. El pasador me parece un puntazo, sobre todo el tema de la MVO. El tema de la MVO, que vaya con ese marcaje, que sea una pieza temprana, que perteneciera a otra persona, a otro oficial, ya caído, eso me parece con diferencia el mejor punto del pasador. Es que sin duda es algo muy raro y obviamente tú y yo sabemos perfectamente, porque hablamos mucho sobre el tema de cuántas falsificaciones vemos, cuántas combinaciones que realmente no pasan. Un tío que recibe algo en 1918, ¿cómo puedes recibir una orden de 1914? Cuando estaban contadas, digámoslo así. ¿De acuerdo? Es una orden que tiene el centro de oro. A partir de 1917 ya no se fabricaba el centro de oro. ¿De acuerdo? Entonces es el punto. Ya te digo, la Max Joseph o incluso otras medallas de otros reinos, de otros estados. Una vez que se moría la persona, se tiene que devolver la medalla o la orden. ¿De acuerdo? Pero en este caso, la persona sería honesta, la familia sería honesta, devolvería la pieza para ayudar al imperio y demás. Y obviamente tú recibes una pieza y tal como está, lo ponen en otra cajita azul. En este momento sería una cajita roja y se la dieron al siguiente. La Max Joseph es un ejemplo clarísimo. Y eso a lo mejor de una tienda muy famosa, la conocéis todos, Weitze. Ha vendido unas pocas y claro, el título pone con todo lo que la tuvieron y demás. Esa sí que se entregaba, que una vez que tú la recibías, generalmente la gente era muy honesta y la entregaban, casi todas la entregaban, pero por ejemplo, de esta cruz en especial, cuando uno ve las estadísticas, el 10% se devolvió. Sabes que serían muy alemanes, pero no tan alemanes. En fin, señores. Una última cosilla, ya no dejo de dar la brasa. Me pregunto, ¿tu hombre Bruno conocería al poseedor de esta? No la veo bien, no la veo bien. Ahí. Joder, las Hombre, mismas. Lo único que pasa es que en vez de ser oficial, este era su oficial. Pero son las mismas. Son exactamente las mismas y seguramente, pues, vete tú a saber porque estuve sin lugar a dudas, estuve estuvo en los Balcanes, seguro. 11º ejército, no, 10º ejército, no sé cómo se dice, lo siento mucho por mi español. Estuvo en el 11º ejército, por tanto, estaría, si no en la misma unidad, calentito, ¿de acuerdo? Seguro. Vamos, que si nuestro hombre pegó sablazos en Bélgica, también los pegaría por ahí abajo, ¿de acuerdo? Y estuvo con este hombre seguro, ¿sabes? Y siendo bávaro, era tropa de élite. Seguro. Y estoy convencido de que mi suboficial, si no se cogió la gonorrea, ladillas, como mínimo, fijos. Sí, seguro. Y hablaban varios idiomas, ¿eh? Vamos. Pero es que eso es lo importante. Eso, cuando alguien habla del Alpenkorps o de las tropas bávaras que lucharon en el frente del Este, eran tropas de élite, eran tropas muy bien entrenadas, muy bien, con una experiencia y con una muy buena motivación. ¿De acuerdo? Y ese fue el problema, por ejemplo, del regimiento de la Guardia Bávara, que cuando empezó la guerra estaba ultra motivado. Y de hecho les echaron la bronca porque es que los tíos atacaban sin ton ni son, a lo bestia, entrando a toda leche, de acuerdo, con bajas tremendas, hasta que le dijeron, para. Pues eso eran muchas de las tropas bávaras, especialmente el Alpenkorps. ¿De acuerdo? Y sí, el tema Rommel es el más famoso nombre que uno se le viene con el tema del Alpenkorps, que es donde forjó su leyenda.
de acuerdo, continuada obviamente en la Segunda Guerra Mundial, pero con su gran dosis de marketing. Yo creo que Rommel tenía un marketing espectacular. Sí. Pero bueno, eso es por mi lado, señores. ¿Alguno más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo más? Antonio, por el tema de la gonorrea, ¿su unidad les castigaba con algo por no ser... Joder, si te hieren, vale, pues están herido, pero pillar la gonorrea y que causes baja X meses, ¿te castigaban de alguna manera? No lo sé, pero estoy convencido de que no, especialmente porque si una unidad como la suya, totalmente diezmada, y le daban 3 días, 4 días de descanso, hijo, es lo que hay. De hecho, le dieron la medalla cuando estaba convaleciente, o sea, le condecoraron con eso, que a lo mejor le podían haber dicho su cabeza, que han metido la pata hasta el Corvejón, bueno, no la pata, ha metido otra cosa y claro... ¿sabes? Y no te ha dado la medalla o incluso te degradamos. Pues fue al contrario, el tío empezó de soldado raso y empezó y subió y demás. Por tanto, no lo creo. En ese momento yo creo que el ejército alemán ya no estaba para tantos trotes. Y de hecho, ya te digo, volvió varios meses después y ya con una nueva medalla, que es posiblemente la más valiosa del pasador, ¿de acuerdo? Pero vamos, es algo que me lo apunto sin ningún tipo de duda y lo pregunto, pero ya os digo, hay dos, de este pasador, o sea, una me la acabas de decir tú, una duda que tengo, y la otra es la de si se librería con dinero, ¿de acuerdo? Que eso usted lo sabréis muchísimo mejor que yo en el tema español. Pero vamos, lo siento, no te puedo decir si sí o si no, pero viendo cómo siguió la vida de este hombre, creo que no le castigaron. Y aparte, en los archivos oficiales de él no aparece ningún tipo de Strafe es multa, o que fue mandado a la cárcel ni nada. Todo pone nada, tachado como estuvo bien. Eso sí te lo puedo confirmar. Los archivos militares de él no aparece ningún tipo de multa o que le echaran la bronca o demás. Al contrario, ascenso y ascenso. Antonio, una pregunta, un comentario. Lo que me extraña es la facilidad, bueno, me extraña desde aquí, tanto como nosotros está por aquí, de encontrar todos los archivos. ¿Esos archivos son fáciles de gestionar? ¿Son fáciles de encontrar las cosas? ¿Son fáciles de que te dejen mover papeles? Sí, porque los encuentran en Internet, pagando, obviamente. Ah, vale, en Internet, pero, no vas físicamente. Sí, por ejemplo, aquí voy a compartir pantalla si nos importa y te muestro un poco. Esto, ¿estáis viendo? No te vemos a ti, no te vemos a ti ahora. Sí, de momento no vemos nada, Antonio. Vale, un momentito, pantalla 2. ¿Veis algo? Sí, ahora la presentación. Ahora vale, sí. Ahora la pantalla, sí. Vale, ¿veis las carpetas y demás? Sí. Vale, pues estos son los archivos. Estos archivos los encuentras en Internet. Tú pagas una cuota, que son 120 euros al año, ¿de acuerdo? Y con esta cuota, un momentito, y con esta cuota tú entras en los archivos bávaros. ¿Podéis ver este documento? Sí. Aquí te encuentras toda la vida resumida de este hombre, ¿de acuerdo? Todas las medallas, cuándo lo consiguió, cómo lo consiguió, ¿de acuerdo? Y esto es simplemente un resumen, pero la documentación normalmente viene así, ¿de acuerdo? Lo muestro con un poco más de detalle, así. ¿De acuerdo? Y aquí pues ya tú vas, este es nuestro hombre, generalmente vienen 3 personas, y esto lo consigues facilísimamente en menos de un minuto en Internet. Está todo escaneado por entonces. Se ve que está todo digitalizado. Sí. Y está muy bien. Obviamente, con saber el nombre, más o menos la unidad, consigues todo. A veces tarda un poco, pero aquí de este hombre lo tenía todo. La ciudad donde nació y demás. Y aquí se puede ver, por ejemplo, dónde nació, que el tío era soltero, que el tío aquí lo podemos ver clarísimamente, Kaufmann, que el tío era, ¿cómo se dice?, comerciante,
¿de acuerdo? Aquí se ve claramente la palabra gonorrea, el campeón, hijo puta, ¿sabes? Y aquí más o menos se puede ver cositas de dónde estaba, dónde sirvió y demás. Obviamente he resumido bastantes cosas, pero es una vida muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Y como podemos ver, por aquí no hay ningún tipo de que tenga Strafe, de que lo hayan... aquí podemos ver claramente dónde está, aquí debajo, de que al tío lo hayan metido en la cárcel o cualquier cosa. Por tanto, yo creo que este hombre simplemente siguió para adelante, la metió donde no debía, pero con eso le salvó la vida. Porque los 3 meses que le pillaban por delante eran tremendísimos. ¿De acuerdo? Pero contestando tu palabra, esto es solo el ejército bávaro. El prusiano se perdió por completo. Vale. Y otros estados se perdieron por completo. Los bávaros tuvieron, como Múnich fue bombardeada relativamente tarde, tuvo tiempo para ponerlos a salvo. Ten en cuenta Perfecto. que Múnich estaba bastante lejos, no era tampoco una ciudad que llamara mucho la atención, aunque tuviera bastante industria, pero fue cuando Italia fue conquistada, cuando los bombarderos ya tienen capacidad más que suficiente para destrozar Múnich. Entonces, pues, espero haber contestado a Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, entonces dejo de compartir. Y me veréis mi carita linda, ¿o no? Y poco más, señores, algo más. ¿Tenía alguna duda, algún comentario, algo que queráis decir de este hombre? Porque la realidad es que por mucho coña que he saltado e he intentado hacer de la manera más amena posible, porque sé que la mayoría de ustedes colecciona otras cosas, era un tío que, sin lugar a dudas, empezó de soldado y acabó como teniente. O sea, que muy mal no lo tendría que haber hecho. No lo habría hecho, ¿sabes? Nada, una bonita coincidencia que hoy ha sido el clásico belga Gante-Wevelgem y han subido al Kemmelberg, así que sí, hombre, muy bien. Estuvo por allí y demás. Ese ya será para el año que viene. Intentaré ir para de hecho, hoy ha llegado a ganar un africano, ¿eh? La primera en toda la historia de los clásicos. En fin, eso está bien, para que Sergio se venga arriba y se emocione, que hagan un africano. Ya te digo. En fin. Oye, pues el segundo... Depende de donde sea, coño. Bueno, el segundo... escúchame, africano, tío, ya está, de donde sea, pero africano. Aquí los tenemos apuñados, tío, por las calles y todo, tío. Bueno, es horroroso. Bueno, dejaba de ser políticamente correcto. Un negro. Aprovecho para deciros que Marruecos ya ha abierto la frontera, o sea que ya mismo nos está invitando Sergio a que vayamos a comer chanquete allí a ¿dónde vamos a ir? A Mohamedía, ¿no? A Rincón. Al Rincón. Al Rincón del Midik. Vale. Pues ayer el segundo, el que llegó segundo en la media maratón, creo que fue 1 hora 14 minutos, fue un belga. Vamos, tú tienes una bandera belga más grande que yo, ¿sabes? Verás que hay belgas en todos lados, tío. Tío, 1 hora 14, ¿eh? El artista. Ya te digo. En fin, señores. Pero vamos, encantado, vamos. Es un grupo que he comentado que me ha encantado, que era... Y salió